entrega del tema que ha preparado, Señor, y que nosotros también podamos ser buenos oidores de la palabra, atentos a la enseñanza. Dirígenos en todo. Permite que la señal de internet en cada casa sea la óptima, de modo que no tengamos fallas técnicas, sino que pueda ser una clase fluida, una clase profunda, hermosa, sin inconvenientes. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús y agradecemos por todos quienes ya están conectados. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Querida Cristel, adelante, por favor. Ya, pastor. Aquí vamos, voy a compartir. Primero saludamos a todos los hermanos que están presentes. Bueno, igual faltan varios, así que yo creo que todavía habitualmente somos bastantes, así que Sí, deben ingresar todavía más. sí. Así que vamos a compartir pantalla. Em, Voy a hacer aquí un asunto. Aceptar. Ya voy a bajar. Y bueno, espero que todos estén bien. Y que este estudio sea de bendición. Igual me hubiese gustado que hubiesen estado todos desde el principio, porque así uno logra entender con facilidad la... Sí, pero lamentablemente, Pero bueno, esperemos que se sumen más. sí. Ya, bueno, hoy día vamos a comenzar, vamos a ver lo que es el llamamiento divino. Ya, y vamos a tener un versículo allí, como, o sea, dos versículos claves, por decirlo así, que van a estar en Juan 15:16 y por otro lado en Éxodo 3 del 1 al 10. Sin embargo, bueno, hemos visto hasta ahora, o las clases anteriores, hemos estado viendo lo que es el significado de la gracia, que lo dictó Peter. Él decía que, y lo definimos así como en su término, como conclusión, que es un don inmerecido a los hombres, un don inefable de Dios, en Jesucristo a los pecadores. Y también la semana pasada nos había hablado David acerca de lo que es la elección en Cristo. Y estuvimos viendo allí el versículo clave, estaba en Efesios 1 ya, del 3 al 10. Y lo voy a leer para que rápidamente, bueno, estaba hablando, ¿verdad?, de Pablo, que el pueblo santo de Dios, que es fiel en Jesucristo y vive en la ciudad de Efesios. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo, con voluntad de Dios, en la paz de las bendiciones de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con ustedes. Bendito sea Dios, Padre nuestro, Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendición espiritual en los cielos a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor ante la creación del mundo, para que fuésemos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre de Cristo derramó en su muerte, pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud, es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con plena sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios que se cumpliera a su debido tiempo es poner bajo el mandato de Cristo todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Ya esta es una versión, la PDT, justo me salió esa versión que es mucho más actualizada y hoy día vamos a ver lo que es el llamamiento divino que va a estar ahí en Juan 15 y en Éxodo del 3 del 1 al 10. Y voy a pedir voluntarios, bueno, vamos a ver los objetivos. Esta clase tiene 5 objetivos. ¿Ya? El primer objetivo
Vamos a identificar en Juan 15:16 que el llamamiento comienza con la elección de Dios. Tiene un propósito, dar fruto y que éste permanezca. Vamos a analizar el llamamiento de Moisés en Éxodo del 3, del 1 al 10, con un ejemplo de cómo Dios se revela, llama y envía. Además, vamos a comparar la respuesta de Moisés con los discípulos de Jesús, comprendiendo que el llamado implica obediencia y confianza en la presencia de Dios. Vamos a reflexionar sobre el llamamiento divino desde el ámbito colectivo e individual. Y finalmente, la intención o el objetivo de esta clase es motivar a todos nosotros, ¿verdad?, a responder con fe y acción a su propio llamado, sabiendo que no estamos solos, sino respaldados por el Espíritu Santo. Tenemos 5 objetivos de esta clase. Y le voy a pedir a 2 voluntarios que me pueda leer Juan 15:16. Lo puede leer desde la pantalla o derechamente lo puede leer desde su Biblia. Yo, No sé. Cris, Ya. Hermana Angélica, Dios le bendiga. amén. No me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él Él os lo dé. Amén. Muchas gracias, hermana Angélica. Y ahora vamos a Éxodo 3 del 1 al 10. Y no sé si hay otro voluntario por ahí o voluntaria. Yo, Cris, Ya, pero la voy a hermana. leer de aquí de lo que está en la pantalla. Sí, no hay A ver, problema. ¿Qué me dice? lo leo de acá mejor, más Como grande ya. usted quiera. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Hasta el 10? Sí. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermana, ¿pueden seguir hasta el 12, por favor? Bien, los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Por cuanto hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Gracias, hermana Doris. Me salté el 11. Pero no importa porque igual el 12 era el que yo Ya, necesitaba. ya, Así que no se preocupe. ya. Ya. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a analizar desde 2 contextos. Ya, primero vamos a ver todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento en Juan 15:16 y después vamos a irnos a Éxodo 3 del 1 al 12, ¿ya? O del 1 al 10. Pero ahí hay algo importante en el 12, por eso le dije a la hermana Doris que lo pudiese leer. Dentro del contexto que Juan estaba hablando, o perdón, que se daba ahí en Juan,
es que Jesús estaba hablándole a los discípulos, ya específicamente a 11 de ellos. ¿Y por qué? Porque en ese momento, o en el capítulo 13 de Juan, ya Judas lo había traicionado. Entonces, cuando le dice, le da todo esto, este tema de que lo has llamado, ¿verdad? Solamente le habla a estos 11, no a los 12 como finalmente uno pudiese entender. Eh, bueno, esta palabra es exclusivamente para su círculo más cercano. Este discurso va ocurriendo en el aposento alto y lo podemos ver en Juan 17. Y esa es la noche antes de la crucifixión de Jesús. Estaba preparando a sus discípulos para lo que venía, su muerte, su resurrección y la misión que ellos cumplirían. Ya, vamos a Juan 15. Y recordemos que el versículo era, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidieran en mi nombre. Este es el mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y están bajo este contexto. En Juan 15:16 podemos observar que hay una iniciativa de parte de Dios. El versículo dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a vosotros, ¿ya? Hay una iniciativa de Dios. Jesús deja claro que el llamamiento de estos discípulos no comenzó por ellos, ¿ya? Sino que Él decide primero llamarlos y los eligió antes. Esto muestra que este llamamiento o el de cualquier persona, ¿verdad? Es soberano y personal. En Juan 15, además, Jesús nos señala que hay un propósito. Y os he puesto para que llevéis frutos y este fruto permanezca. Por otro lado, hay un propósito en esta elección. No somos elegidos solamente para estar cerca de Jesús, sino que para dar fruto. Y que este fruto puede entenderse, ¿verdad?, desde un carácter transformador. Y cuando habla del fruto, ¿verdad? Habla del fruto del espíritu, que podemos tener, ¿cierto? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, todo lo que esto compone. Y es súper interesante aquí porque, en definitiva, cuando este carácter transformador es comenzar a vivir una vida en Dios, con virtudes que el Espíritu Santo de alguna u otra forma nos va entregando para ir cambiando y va cambiando nuestra naturaleza. Por eso es que tiene un carácter transformador. Pasamos, ¿cierto?, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza, ¿verdad?, renovada en Dios. Y esto tiene un carácter progresivo y nos lleva finalmente a lo que es la eternidad. Además, esto también, este propósito de la lección a sus discípulos es hacer discípulos. Los envía, ¿verdad?, con autoridad. Acciones que de algún modo van glorificando a Dios. Un servicio, ¿verdad?, el amor al prójimo. Y Jesús señala que el fruto debe permanecer, es decir, que trasciende, que no se pierde, es permanente. Como tercera parte, ¿verdad? O dentro de este mismo contexto de Juan 15:16, hay una petición al Padre. Dice, finalmente nos indica que todo lo que pidiésemos al Padre en su nombre, Él nos dará. Esto significa que aquellos que fuimos alcanzados, ¿verdad?, para vivir en un propósito alineados con la voluntad de Dios, que todo aquello que pidiésemos al Padre en el nombre, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, Él lo hará. Como conclusión, no somos llamados como por casualidad, sino que por designio divino. Tenemos una misión activa, es dar fruto y que este fruto permanezca. No es algo momentáneo, sino que es algo que glorifica a Dios en el tiempo y nos llama finalmente a ser discípulos.
Y es súper bueno, o sea, es grandioso lo que dice acá Juan 15:16, porque de alguna u otra forma entendemos que nosotros como individuos, o así como se lo señala Jesús a sus discípulos, le dice que no van a estar solos, sino que van a tener esta ayuda del Padre para pedir todo lo que pidiésemos a Él en el nombre de Jesús, Él lo iba a dar o lo dará. Jesús en 15:16, em, como lo había dicho anteriormente, le está hablando a su círculo más cercano, antes de la noche de la cruz, ya de esa crucifixión, enseñándole que no son ellos los que eligieron seguirle por iniciativa propia, sino que Él los llamó, les cambió, ¿verdad?, esta naturaleza, hay un plan divino y los puso en esa posición y los envía a una misión para dar un fruto eterno. Al final es reflejar su evangelio y eso implica reflejar el carácter de Jesús. Por otro lado, el otro versículo o sí, versículo clave que tenemos, ¿verdad? Está en el Antiguo Testamento y lo podemos encontrar, y ya lo habíamos leído, ¿verdad? En Éxodo 3 del 1 al 10. Y este es un mensaje fundamental sobre el llamamiento de Moisés. Moisés, para dar contexto a esto, estaba viviendo en el exilio. Estaba cuidando, ¿verdad?, las ovejas de su suegro Jetro, como lo leíamos en ese versículo en el desierto. Y de repente, ¿verdad?, vio una zarza que ardía, pero que no se estaba consumiendo. Se acercó para mirar y Dios le habló desde la zarza, revelándose a él, el Dios que es de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Dios le dijo que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto y que lo iba a liberar. Y finalmente lo encomendó a una misión, que ir a donde Faraón y sacar a Israel de Egipto. Y aquí este llamamiento tiene algo que algo más individualizado, como lo habíamos visto en Juan 15:16. En Juan 15:16 habíamos visto que Jesús le habla, ¿verdad?, a sus 11 discípulos, entendiendo de que ya Judas le había traicionado. Sin embargo, acá lo que podemos ver es que este llamado es un llamado más individual, donde Dios llama en lo cotidiano y lo podemos ver en el versículo 1 y 2. Moisés, ¿verdad?, estaba cuidando a la oveja, estaba en una rutina, ¿verdad? Entendiendo también que había estado 40 años desterrado en el desierto, era una vida cotidiana, en medio de lo ordinario, por decirlo de esa forma. Y muchas veces el llamamiento divino llega cuando uno menos lo espera. Quiero apuntar cuando hablamos de esto, que de algún modo Moisés estaba en una rutina, ¿ya? Entendiendo también que era una rutina que estaba desterrado ahí en el desierto. Había una zarza ardiente, lo vemos ahí en el versículo 2 y 3, ¿ya? Era una zarza que arde pero no se consumía. Y esto nos simboliza lo que es la presencia y el poder de Dios. Y por otro lado, el fuego va a simbolizar lo que es la santidad y el poder. Y entendemos esto de que su presencia transforma lo común en santo. Además, vemos en Éxodo 3, podemos ver también lo que es la santidad de Dios. Eh, Dios le pide quitarse las sandalias a Moisés porque el lugar es santo. El llamamiento requiere una reverencia, reconoce quién es Dios y además implica una entrega absoluta de aquel que es llamado. Dios ve y escucha. Dios le dice a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Este llamamiento de Moisés nace de la compasión de Dios por su pueblo. Y finalmente, Moisés, al ser llamado por Dios, tiene una misión. Le dice, ve, yo te envío a Faraón. Y todo llamado, ya sea individual o colectivo, tiene un propósito todo concreto, que es liberar, sanar y restaurar. No es tan solo personal o un beneficio personal, sino que también es un beneficio colectivo.
nos beneficia a nosotros como personas, pero del mismo modo beneficia a la colectividad. Y acá hice un cuadro comparativo con respecto a estos dos versículos. Ya tenemos por un lado lo que habíamos hablado en Juan 15:16 y por otro lado lo que hablamos en Éxodo, el llamado de Moisés. ¿Quién recibe el llamado? Habíamos dicho, ¿verdad?, que eran sus 11 discípulos porque Judas lo había traicionado y Moisés, aún no siendo líder, viviendo en el exilio, cuidando ovejas en el desierto. Uno por un lado Juan, los 11 discípulos reciben este llamado y por otro lado Moisés recibe este llamado. ¿En qué momento estaban? Venían caminando, habían caminado con Jesús, estos discípulos habían sido formados por Jesús durante 3 años y por otro lado Moisés era el primer encuentro personal que tenía con Dios. Aún Moisés en ese momento no entendía su propósito cuando Dios lo llama. De hecho, igual hay como una resistencia a ese llamado, y ahí lo podemos ver en el relato. ¿Cuál es la forma del llamado? Aquí hay palabras directamente de parte de Jesús. Es un discurso íntimo con este grupo de 11 personas. Hay una afirmación y además los envía. Por otro lado, Dios se manifiesta de forma natural, ¿verdad? Era una zarza ardiente que no se consumía y que le habló directamente a Moisés con una voz audible. El propósito del llamado. En Juan 15:16, Jesús le dice que vayan y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Aquí hay un cambio de naturaleza, hay un plan divino, los puso en esa posición y los envía a una misión para dar fruto eterno y hacer discípulos. Por otro lado, en Moisés, el propósito era liberar físicamente al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Este llamado también implica promesa o un respaldo divino. Jesús le dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y por otro lado, en Moisés, y por eso le decía a la hermana Doris que leyera el versículo 3:12, le dice, yo estaré contigo. Le da la promesa, ¿verdad?, de una presencia que estará con la presencia de Dios mismo, Moisés. Dios mismo estará con Moisés. La naturaleza del llamado. Yo les había dicho que cuando le habla a estos 11 tiene que ver con un llamado más colectivo. Sin embargo, en Moisés es un llamado personal, específico, tiene una misión concreta. Y es una situación histórica en donde Dios le pide, ¿verdad?, sacar al pueblo de Egipto. La respuesta final, los discípulos obedecen tras Pentecostés y predican con valentía. Ahí lo podemos ver en Hechos 2:5, llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y por otro lado, Moisés obedece y regresa a Egipto y lo podemos ver en Éxodo 4 del 18 al 20. Y también esto implica que Moisés llega a ser un gran líder, un libertador del pueblo de Israel. Y como resultado final de estos dos versículos, la iglesia nace y se expande por el imperio romano. Los discípulos se convierten en apóstoles mártires fieles. Y desde del área de Moisés, Israel es liberado de la esclavitud y es recordado como el libertador y el profeta. ¿Qué tienen en común esto? Moisés muestra que el llamado puede ser un proceso que rompe miedos y excusas. Por otro lado, los discípulos muestran que el llamado se fortalece con la comunión en Cristo y la venida del Espíritu Santo. Y en ambos casos, la clave es la obediencia. No se trata de sentirnos capaces, sino de confiar en la presencia y en el poder de Dios. También a lo largo de la Biblia tenemos distintos ejemplos de llamado. Ya tenemos desde el ámbito del Nuevo Testamento y desde el Antiguo Testamento.
Vamos a ver algunos solamente. Podemos ver ahí cuando Dios llama a Abraham, y lo podemos ver ahí en el capítulo 12, del 1 al 3. Dios lo llama para salir de la tierra y le promete hacer de él una gran nación. También podemos ver el llamado de Samuel en 1 de Samuel 3, del 4 al 10. Dios lo llama de noche, siendo un niño. Samuel responde, habla, Señor, tu siervo escucha. Isaías, lo podemos ver en Isaías 6, 8. Después de ver la gloria de Dios, responde, aquí estoy, envíame. Jeremías 1, del 4 al 10. Dios lo llama desde antes de nacer y lo capacita para ser profeta. Amos, tenemos también ese llamado de Amos, 7 del 14 al 15, pastor, agricultor, pero Dios lo llama para profetizar a Israel. En el Nuevo Testamento también tenemos varios llamados, que es Pedro y Andrés, lo podemos ver en Mateos 4, 18, 20. Jesús lo llama mientras pescaban, sígame y lo haré pescador de hombres. También tenemos Mateo, lo podemos ver ahí en el libro de Mateo 9:9. Jesús lo llama mientras cobraba impuestos, le dice, él se levanta y lo sigue. Pablo o Saulo, lo podemos ver en Hechos 9, 3, 6. Jesús lo llama en camino a Damasco y su vida da un giro radical. Todos sabemos esa historia de algún modo. Tenemos también el llamado de Timoteo y en 2 de Timoteo 1, del 6 al 9. Y aquí Pablo le recuerda que aviva el don de Dios y que ha sido llamado a un santo propósito. Y finalmente tenemos acá un llamado colectivo que está en 1 de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, un llamado a anunciar las maravillas de Dios como comunidad. Entonces, a lo largo de la Biblia tenemos distintos tipos de llamados, ¿verdad? Distintos personajes como lo había dicho anteriormente, pueden ser personales o colectivos, desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. ¿Y qué tienen en común todos estos llamados? Vimos ejemplos solamente, pero nos enfocamos o precisamos en los ejemplos, ¿verdad? De estos 11 discípulos que fueron llamados y por otro lado el llamado de Moisés. Y después vimos a lo largo del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento solo algunos. ¿Qué tienen en común? Todos tienen en común que tienen un carácter divino. Dios es el primero que se revela. Todos tienen un propósito de impactar a otros. Todos tienen en común transformar la vida del que es llamado. Y Dios y lo había dicho anteriormente, hace un cambio de identidad, hay un cambio de naturaleza. Pasamos de una naturaleza caída, pasamos a una naturaleza restaurada, una nueva dirección de vida. Todos estos llamados están acompañados de Dios. Él promete estar con nosotros o prometió estar con todos aquellos que llamó tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y finalmente, estos llamados tienen un carácter fructífero, producen resultados duraderos para la gloria de Dios. Producen resultados eternos para glorificar a Dios. Ahora vamos a ver, en definitiva, cuál es el concepto de este llamado divino. El llamado divino es la iniciativa de Dios para invitar o convocar a comisionar a una persona o grupo en relación con él o a una misión específica. No es una invitación, no es solo una invitación general a creer, sino que también una asignación personal para cumplir el propósito de Dios. Tenemos lo que es un llamamiento colectivo y lo que es un llamamiento individual. La verdad es que yo lo quise dividir así porque al estudiar todos estos llamamientos me di cuenta que no lo podemos ver reflejado ahí en Juan 15:16,
que le habla a sus discípulos, y por otro lado vemos a Moisés y muchos ejemplos de cuáles han sido llamados. Entonces lo quise dividir o lo quise direccionar de estas dos formas. Por un lado, el llamamiento colectivo es universal. Ya Dios hace a todo, Dios hace o llama, ¿verdad? A todos sin distinción de personas, mediante la acción de la providencia y la predicación del Evangelio con la obra del Espíritu Santo. Y el llamamiento individual, este es un llamado del Espíritu Santo a los escogidos con un propósito en específico y es de forma particular y eficaz. Aquí con Moisés podemos ver que este llamado tiene un propósito histórico, que es sacar al pueblo de Israel. Sin embargo, en este propósito colectivo, que lo vemos ahí en Juan 15:16, es un propósito de permanecer en Cristo, de predicar el Evangelio y que este fruto, ¿verdad?, permanezca eternamente. Algunos aspectos claves que podemos ver en esto es que de alguna u otra forma todos los llamados divinos, bien, como la palabra lo dice, vienen de parte de esta divinidad, vienen de parte de Dios, no es algo de nosotros. Lo leímos en Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Significa que esto no es por mérito humano, sino que es un acto de gracia. Em, y él nos llamó primero y luego nos llama y nos da una misión. Por ejemplo, en Marcos 3:14, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Antes de hacer algo para Dios, Él nos llama primero a estar con Él, a tener esa comunión. Dios nunca nos va a llamar como para ir a hacer la misión primero y no haber tenido esa comunión. Tiene un orden. Primero lo vemos ahí claramente en Moisés. Dios se revela, ¿verdad?, a Moisés a través de esta zarza ardiente, muestra su divinidad, muestra su santidad y luego lo envía. Hay una comunión primero con Dios y después lo envía, no es al revés. Igual con sus discípulos estuvieron 3 años, tuvieron una transformación, le hizo un cambio total de vida y luego los envía a esta misión. Entonces aquí la comunión con Dios o con la comunión con el Espíritu Santo tiene gran relevancia. Yo no voy primero a hacer la obra de Dios, sino antes de tener comunión con Él. Puede ser personal o colectivo. Dijimos, bueno, tuvimos varios ejemplos ahí en los cuadros anteriores. Personal, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Moisés o también tenemos el ejemplo de Isaías, que lo vemos ahí en el capítulo 6 de Isaías. Y por otro lado tenemos el colectivo, Israel como nación. No sé qué me podría buscar Éxodo 19, 5 al 6. Yo, Cris, Gracias, hermana Angélica. Dios le 5, bendiga. 6. Gracias. Ahora pues, si diréis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gracias, hermana Angélica. Y por otro Amén. lado, bueno, este es un llamado colectivo, ¿verdad? Al pueblo de Israel como nación y tenemos otro llamado colectivo que es la iglesia, que está en 1 de Pedro 2, 9. No sé si hay otro... Yo lo tengo. Ya, supe. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Excelente. Gracias, hermana Dori. Entonces, como lo había dicho anteriormente,
este llamado implica, ¿verdad?, tener una comunión con Dios, después ser enviado, pero también implica una obediencia al llamado, porque no es tan solo escuchar, sino que es responder con fe y acompañado de la acción. Moisés tuvo que volver a Egipto, los discípulos tuvieron que salir a predicar. Siempre va acompañado de esta fe, pero implica accionar, implica obedecer. Estos llamados y esto, para mí esto es fundamental y me imagino que para todos nosotros es que este llamado está respaldado por la guía del Espíritu Santo, por la presencia y la provisión de Dios. Dios, al principio yo hacía hincapié, hermana Dori, lea el 3:12, porque le dice ahí en Éxodo 3:12, le dice a Moisés, yo estaré contigo. Es una promesa de parte del Señor. No llega el Señor y le envía a liberar el pueblo de Egipto, así como anda Moisés y anda solo, sino que le dice, yo estaré contigo. Y por otro lado tenemos Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estos llamados están respaldados por la presencia de Dios, por la provisión y por la guía del Espíritu Santo. Y podemos ver estas promesas a lo largo de la Biblia. Todos aquellos que fueron llamados, todos fueron acompañados por Dios. Y esto es para producir fruto, y para producir fruto y bendición. No es un fin en sí mismo, no es un fin personal. El objetivo es glorificar a Dios y bendecir a otros. Y lo podemos ahí ver en Génesis 12, 2 y en Juan 15:16. Génesis 12. Génesis 2:12 12. dice, Ya. amén, dice, y Amén. haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. 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 Gracias, hermana Angélica. Yo anteriormente había dicho que este llamado nos bendice a nosotros como persona individual, pero también bendice a otros. Es como de forma natural. Por si solo el llamado, ya sea ya tan solo de todos los discípulos, de todos los profetas, son bendiciones para ellos mismos, pero también para otros. Y Juan 15:16, Ya, yo lo tengo. ya hermana Dori. No, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. ¿Puedes seguir al siguiente, hermana Dori? Que hay algo Ya. importante ahí al final. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el Amén. mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el Amén. mundo os aborrece. Amén. Gracias, ¿Sigo? hermana Dori. Ya. No, ahí nomás, está bien. Entonces, esto es para producir fruto y bendición. Mm, Frutos, ya sea en uno mismo, pero también para otros. mm. ¿Ya? Entonces no sé si están por allí y eso se trata. Entonces vamos a hacer un repaso. Lo que vimos en esta clase, lo primero es que el nombre de la clase es el llamamiento divino. Tenemos, ¿verdad? Dos versículos claves que están en Juan 15:16 y en Éxodo 3 del 1 al 10 o del 1 al 12. ¿Ya? En donde de algún modo Jesús habla a sus discípulos y le dice, lo he puesto para que llevéis fruto y este fruto permanezca. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo lo elegí a ustedes. Y por otro lado, en Éxodo 3 del 1 al 10 tenemos el llamado de Moisés, que había, ¿verdad?, que Dios se revela a Moisés de una forma gloriosa, de una forma sobrenatural, en donde ve una zarza ardiente, le dice incluso que se saque el calzado, dando a conocer, ¿verdad?, la santidad del Señor y le dice que tiene que liberar. Te envío a donde Faraón para que liberes a mi pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Israel.
tiene que volver a Egipto. Eh, Después de eso vimos, ¿verdad?, un cuadro comparativo de lo que es tanto los versículos de Juan o este llamado de sus discípulos. Yo le digo que son 11 porque justo cuando él hace ese llamado para los que se están incorporando, ya no estaba Judas, ya lo había traicionado en Juan 13. Entonces, por eso digo 11. Y habíamos visto un cuadro comparativo y qué tenían en común con Éxodos 3, 3 del 1 al 12. Y decíamos que esto es viene de parte de Dios, esto es un llamado, Dios es aquel que nos llama primero, no somos nosotros. Y tampoco es casualidad. Esto es sumamente ordenado y de algún modo es de forma progresiva. Él va haciendo la obra y nos dice que nos va a acompañar. Después vimos lo que es un llamamiento colectivo y un llamamiento ya más individual. Vimos lo que había sido, ¿verdad?, el concepto de llamamiento divino y de alguna otra forma distintos aspectos que nos van describiendo lo que es el llamamiento divino. Y esto es la clase de hoy día, que de algún modo eh, algo para mí, por lo menos, y me imagino que para todos nosotros, algo por lo menos me ordena, que uno de repente no entiende más o menos cómo son los llamados, pero al estudiar nos va ordenando cómo Dios actúa de forma soberana, de forma divina, con respecto a todo lo que implica el llamado. Recordando también que tiene un carácter transformador el llamado, hay un cambio de identidad, de una naturaleza caída, pasamos a una naturaleza restaurada. Eso es. Amén. Amén. Y nos da esta promesa que Él nos va a acompañar siempre y finalmente todo el llamado tiene que ser fructífero, tiene que permanecer y tiene que tener resultados eternos. Así que esta es Sí, la sí, clase de hoy sí. día y Pastor, yo igual traje unas preguntas, pero me gustaría que las pudiésemos resolver en forma general. No sé si... A ver, ¿cómo? ¿Tú vas a hacer Sí, preguntas? sí, traje algunas preguntas, Ya. las tengo aquí proyectadas, las voy a compartir, porque me gustaría igual que a lo Perfecto. mejor pudiésemos revisarlas, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Y también traje un desafío, pero eso lo vamos a ver después. Ah, qué interesante. Así que eso, Pastor, Dios le bendiga. ¿Me dejas a mí las preguntas? No, 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 es ¿Ah? para todos los hermanos. Para la Ok, audiencia. muy Sí, bien. sí, hay unas preguntas de cierre. Ya tenemos tres preguntitas, son súper fáciles. Dice, ¿por qué es importante entender que el llamamiento es un acto de gracia y no un mérito humano? Primera pregunta. La segunda, ¿cómo nos motiva el hecho de que Dios promete estar con nosotros en la misión que nos da? Y como tercera pregunta, ¿qué relación encuentras entre estar con Dios? Y aquí hay un desafío en Marcos 3:14 y luego ser enviado. ¿Ya? Así que no sé si alguien quiere partir para que podamos hacer un conversatorio, un plenario y sea más entretenida Algo la así. clase. Algo Interesante. así. Muy bien, está abierta la posibilidad de responder preguntas. No se peleen para responder. De Yo voy responder. a decir algo. En la primera pregunta es importante estar consciente de que el llamamiento es un acto de gracia de la voluntad de Dios para que nosotros no, como dice la palabra, no nos gloriemos, no nos exaltemos, sino para que nosotros seamos humildes y agradecidos y respondamos a ese amor tan grande de Dios con obediencia y con amor a Él. Eso es lo que Mm. yo podría decir de la primera.
Y la segunda nos motiva el hecho de que, ¿cómo nos motiva el hecho de que Dios prometa estar con nosotros en la misión que nos da? Es que, bueno, estamos con Él, tenemos el respaldo de Dios y, y el triunfo asegurado. Estamos con Dios Todopoderoso. Y tercera, ¿qué relación encuentra entre estar con Dios y luego ser enviado? Estar con Dios es la comunión, eh, la relación estrecha que tenemos con Él a través de la palabra, de la oración, el aprendizaje y después ir enviado a entregar aquello que hemos aprendido y el Evangelio de nuestro Señor. Amén. Eso es lo que puedo decir. Amén. Me respondió todas las preguntas, hermana Dori. Ah, Está bien, está bien, está bien. Todo bien, un 7. muchas gracias. Fíjate. Muy Buena. bien. Sí, es tal cual como lo señala la hermana Dori. Bueno, ahí tenemos el llamado de Marcos 3. Ahí en Marcos 3:14, ¿verdad? Nos enseña de alguna u otra forma que esta misión es un resultado, que es el resultado de la comunión con Dios. ¿Ya? No podemos no estar con Él y ser enviados, lo había dicho delante. El hecho de tener esta comunión nos garantiza ese respaldo, esa promesa de parte de Dios y nos garantiza que de alguna u otra forma ese envío va a tener fruto. Y por otro lado, lo que hablaba también la hermana, es entender que este acto de gracia es un acto de gracia, que no es mérito humano, sino que absolutamente depende del Señor, eh, y dependemos de esta gracia, de este regalo inmerecido. Y lo único que implica es obedecer a ese llamado y estar, ¿verdad?, con esa ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos motiva? O sea, claramente nos motiva porque estamos con Él, o sea, tenemos ahí, nos garantiza y de alguna u otra forma todo lo que hemos visto hasta acá y todos los llamados a lo largo de la Biblia, Dios nos garantiza, Dios les garantiza a sus discípulos, a los profetas, que estaría con ellos. Así que eso es, no sé si hay alguien más, si tienen alguna otra pregunta con respecto a la clase o si alguien más quiere responder o agregar algo, una opinión. Por acá, Yu. Por acá, María Eugenia. Pastora. Felicitaciones, Cris. Sí, ¿me oye? Sí, sí, le oigo. Felicitaciones, Cris. Muy buena esta clase. Muy, muy buena la clase. Es tan importante tener claro el llamado de Dios. Entender que cada vez, cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ya es llamado por Dios. Después viene lo demás que tú has señalado, que es este llamamiento al ministerio. Y por qué es importante entender el llamamiento es un acto de gracia y no un mérito, porque nosotros no tenemos nada que a Dios le haga ver que merecemos servirle. Nada. Todo es mérito de Cristo. Él pagó el precio, Él murió en la cruz para salvarnos, Él nos redimió y por lo tanto este es un acto de amor y que no tiene mérito alguno. Nosotros no tendríamos cómo merecer esta gracia tan grande. Y esta pregunta me parece muy interesante, la pregunta 2 porque dice, ¿cómo nos motiva el hecho de que Dios prometa estar con nosotros en la misión que nos da? Esto debería ser lo que nos impulsa. Esta promesa de Dios debería ser lo que impulsa, lo que nos compromete y lo que nos hace, lo que nos debería hacer servir al Señor con todo lo que somos. Con todo lo que somos.
Dios debe ser nuestra prioridad, servirle a Él debe ser nuestra prioridad. Nada debe ser más importante que servir al Señor en el llamamiento que Él nos ha hecho, Amén. que nos salvó y además nos honra pidiéndonos ser sus siervos. Nos da Amén. gracia, nos da dones, nos capacita para servirles y nos promete que siempre va a estar con nosotros, siempre, siempre. Entonces, esto debería motivarnos a profundizar en nuestra relación con Él y a nunca, nunca volver atrás. Como dice ese canto, el mundo quedó atrás y la cruz está adelante y nunca, nunca dejar al Señor. Nunca. Gracias, Cris, porque eso me hace recordar el momento en que Cristo me salvó, el momento en que me llamó y mi compromiso a servirle a Él hasta que me quede el último aliento de vida en mi ser. Gracias, Cris, de verdad, gracias. Bendigo al Señor por esta clase y por estas preguntas que me hacen meditar en lo valioso que es la relación con Dios y Amén. cómo hay que trabajarla, porque nunca está completa nuestra relación con Dios. Nunca. Siempre hay algo que nos hace estar al debe con Dios. Gracias, Cris. Amén, gracias, pastora. Sí, yo igual comparto harto con usted esto, que más allá de aprender los distintos llamados, igual es curioso, nos reíamos yo le contaba a Pato y justo me toca hablar del llamamiento divino. Resulta que la semana pasada justo me tocó hablar del llamamiento de algunos discípulos, entonces decía, bueno, algo Dios quiere mostrarme o nos quiere mostrar a todos en realidad, porque como decía, esto es individual, pero también es colectivo. Y creo que es súper importante lo que señalaba la pastora con respecto a que esto más que convertirse en una enseñanza y como que queda ahí como una clase más, y así como todas las otras clases, es como entender en qué punto y empezar a recordar en qué punto Dios nos llamó y que esto de alguna u otra forma nos haga analizar todo lo que hemos vivido hasta acá como cristianos. Y esa pregunta que era la número 2 y que habla acerca de Marcos, que la tengo acá, Marcos 3:14, o sea, perdón, la 3 que dice, ¿qué relación encuentras entre estar con Dios y luego ser enviado? No sé si alguien puede leer Marcos 3:14 porque allí hay algo súper importante. Ahí está, Cris. 3:14 dice, y estableció, 3:14 me dijiste, ¿cierto? Sí, Marcos 3:14, sí. Ya. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Amén. Aquí en este versículo hay algo súper importante que es el orden de prioridad. Jesús primero llama a los 12 para que estuvieran con él y después los envía a predicar. Y esto de alguna u otra forma, y todos fueron, casi todos los llamados, o yo los que he podido visualizar hasta acá, porque no puedo dar no me sé los llamados completamente de memoria, pero todos los que he podido observar como ejemplo todos tienen un orden de prioridad. Eh, Primero Dios los llama y luego les da esa misión, ya sea una misión puntual o una misión colectiva como fue la de los discípulos que era predicar. Ujú. Entonces esto es súper importante. Sí. No sé si alguien más quiere opinar o el pastor agregará algo. Permíteme, Cristel, ¿Mm? ¿alguien abre el micrófono? ¿No? Vale. Importantísima esta clase porque nos pone en claro Sí. que nadie está en la obra por iniciativa propia, ninguno, ni Amén. Abraham, empezando por los que fueron llamados en orden
de historia, ni Moisés, ni los profetas, ninguno tuvo la iniciativa de decir, yo quiero ponerme en las manos del Señor para que me use, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad. El ser humano no tiene esa capacidad. Es Dios el que sale al paso de personas, como lo hemos visto. Es Dios quien sale al paso de personas en diferentes circunstancias y los llama para servir con propósitos específicos, como también se ha dicho. Y es Dios quien compromete su presencia, su ayuda, su cobertura. Sí, Señor. Es Dios quien nos llama de manera individual, primero para ser salvos, la invitación que se hace a través de la predicación del Evangelio, venga a Cristo, reciba a Cristo, y luego el llamado a servir Amén. en las muchas áreas, en los muchos ministerios que Dios tiene en su obra. Así que la iniciativa es divina, Él es el que convoca y en eso tenemos que sentirnos agradecidos. Y yo creo que es una responsabilidad el saber que hemos sido llamados, Amén. llamados para hacer su obra. El problema es cuando los que hemos sido llamados, todos, somos negligentes al llamado. Ahí hay una tremenda responsabilidad Sí. que vamos a tener que dar cuenta por la negligencia, la desidia, la flojera, por no responder al llamado que Dios nos ha hecho. Yo creo que esto es para reflexionar, es para poder reconsiderar nuestro compromiso con Dios. Cada uno de nosotros está donde está en Cristo porque Dios nos llamó, nos Amén. alcanzó de alguna manera como alcanzó a Pablo, furioso persiguiendo a los cristianos, allí le salió Dios al paso, ¿no? Y le Amén. llamó para ser apóstol a los gentiles, para predicar su evangelio a reyes, a dignatarios. Llamó a los 12, como ya se ha dicho de manera colectiva, para que estuviesen con él, para que pudiesen experimentar la intimidad con Dios y luego salir a predicar. Así que es grandioso considerar esto. Todos, Amén. todos quienes estamos en la fe de Jesucristo es porque hemos sido llamados. Amén. Hay un llamado por el cual tenemos que responder. Somos responsables del llamado que Dios nos ha hecho. Sí, Señor. Y yo tengo un pensamiento, con esto concluyo. Eh, Dios no llama por si acaso. Sí. Nosotros convocamos, el pastor convoca a ciertas personas para componer un cuerpo de líderes, pero sabe que en algún momento alguno puede decir, no, no quiero, o tal vez va a decir en otra ocasión, no puedo. Sí, es normal, así sucede cuando se convoca. Pero con Dios no se puede dar esa respuesta. Con Dios no se puede decir no puedo. Con Dios no se puede decir no quiero. Porque Dios no juega al por si acaso. Amén. Dios llama y a quien llama tiene que hacer lo que Dios le llama. Tiene que hacerlo. Sí, Y siempre Señor. digo, si no, consúltele a Jonás. Lo llamó para ir a Nínive. Él escapó a Tarsis, al otro lado del mundo en esa época. Y Dios preparó todo para que Jonás hiciese la voluntad de Dios. Preparó una tormenta, preparó un pez, luego preparó un árbol, preparó un gusano que le comió las raíces al árbol. No, pero Jonás tuvo que hacer, de malas ganas, pero tuvo que hacer la voluntad de Dios porque Dios no llama por si acaso. Nosotros los pastores o los líderes llamamos por si acaso el hermano puede. Acá no funciona el por si acaso. A quien Dios llama tiene que hacerlo. Dios lo llama, Dios le sale al paso y está obligado a hacer lo que Amén. Dios le manda a hacer, porque si no, tendrá que, tal vez Dios prepare tormentas para él también o para ella, para que de esa manera responda al llamado divino. Eso es Amén. por mi parte, Cristel. Gracias, Gracias. pastor. Sí, sí. Alguien levantó la mano, parece. Y parece que Aniuska, yo la vi. Sí, gracias, Cris. La vi, yo la vi. Bueno, buenas noches, hermanos. Cris, lo primero que te quiero decir es que esta no es una clase más, que definitivamente son espacios que el Señor nos permite para que nosotros podamos reconocer
ese regalo inmerecido, como se llamaba la clase que yo también di, ese regalo inmerecido, pero que el Señor nos da por gracia y misericordia. Y que definitivamente el hombre, por su naturaleza pecaminosa, sería imposible encontrar ese camino por sí mismo, porque la fe no es producida por nosotros, es un regalo que Dios nos da para poder aceptar la salvación. Y cuando hablabas de qué nos motiva a ver ese amor de Dios por nosotros que llevó a entregar a su Hijo, a su primogénito, a nuestro Señor Jesucristo, y además nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Y nosotros poder mantenernos en esa relación íntima que depende de cada uno y que es nuestra roca fuerte en todo tiempo. Por lo tanto, nos lleva a querer dar lo que somos y tenemos a Él en obediencia. Y cuando hablabas de esa relación que encontramos en Marcos 3:14, que decías que y estableció a 12 para que fuesen con él y enviarlos a predicar, yo pensaba en el llamado que Dios hace a su iglesia, a nosotros, a cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo. Y Él nos está enseñando, no es fortuito que venimos aprendiendo, que el pastor viene trabajando con cada uno enseñándonos sobre la salvación y nos deja claro, o esta noche pues me llevo eso de que nos habla del compromiso y del que debemos atender el llamado que Él hace a cada uno de nosotros para que podamos salir a predicar la buena nueva y alcanzar a otros también para que logren la salvación. Y el mayor privilegio que tiene la humanidad, que tenemos cada uno de nosotros, es poder conocer a Dios, es glorificarle y disfrutar de Él para siempre. Gloria a Dios por eso y que esta noche Él nos los vuelve a recordar a través de esa palabra y nos hace sentir amados, nos hace sentir hijos, nos hace sentir queridos, pero también nos lleva nos deja allí el compromiso, nos deja allí el llamado de atención de qué estamos haciendo cada uno para alcanzar a otros. Y sobre todo, ayer el pastor hablaba del orden y que nosotros como iglesia, para poder alcanzar el objetivo, tenemos que ser ordenados y tener la meta clara. Entonces, y nuestra meta clara es continuar en el camino del Señor. Así que muchísimas gracias por esta palabra, Cris. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte para ti. Gracias, Gracias. Dios. Otro para ti. Bendiciones. Gracias, Em, Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que cada uno de nosotros como que trata de buscar y ahí, bueno, decía, me voy a ir a Franklin primero porque dice, ¿cómo se puede entender cuál es el llamado de parte de Dios para cada creyente? Respondiendo un poco a la pregunta de Franklin, después, bueno, dice Bernie, cita allí 2 Corintios 12:9, dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad, por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eh, Respondiendo un poco a la pregunta de Franklin, yo creo que hay un llamado inicial para todo, o sea, el llamado primero a creer en Dios y el llamado a la salvación. Ese es un plan divino y de algún modo estaba ya en la mente, la omnisciencia de Dios, que este plan se diera para todos sin excepción de personas, pero lo que dice el pastor es súper importante porque depende también de una voluntad de parte del hombre. No, no tiene que haber una respuesta de seguirle. Y cuando implica esa respuesta, automática viene a la mente la obediencia. Y si no se obedece, claramente hay consecuencias. Y ahí ese ejemplo que dio de parte de Jonás, o sea, es un claro ejemplo que aquellos que han sido llamados, Dios los hace cumplir el propósito. Nada es por casualidad, es un plan divino, como dice, un llamamiento divino. Y creo que es el primer llamado, o sea, Dios nos llama a salvación.
y después cada uno de nosotros deberá desarrollar algún servicio en la iglesia y, pero ese mismo servicio, como lo había dicho, casi todos los llamados son para beneficio personal, pero para beneficio colectivo, de misma forma. Entonces, si yo voy a hacer un servicio en la iglesia, automáticamente, claramente Dios me va a decir a mí, primero por servirle, porque eso es yo lo entiendo desde una mirada, desde un privilegio, pero también desde una responsabilidad. Y paralelamente a eso, es como que tengo que disponerme al servicio de otros. ¿Para qué? Para dar a conocer su evangelio y un poco lo que estaba hablando Aniuska. Es para ir, para ser enviado a predicar el evangelio, a compartir el evangelio con toda persona desde la posición que esté, desde la posición a lo mejor de evangelista, desde la posición de maestro, desde la posición de pastor, desde la posición del servicio, incluso del servicio, desde lo más básico, desde aquellos que a lo mejor están en la puerta, porque también todos tenemos, porque somos un cuerpo, y toda área del cuerpo tiene una función. Y cada función es importante para la obra de Dios y para dar a conocer el propósito final, que es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y esta palabra, hacer discípulos, es súper relevante, porque no tan solo yo lanzo la palabra, sino que me dedico a esa persona y la discípulo. Y ahí me acuerdo, creo que está en segundo de Timoteo, que no me acuerdo si está, sí creo que está en segundo de Timoteo, cuando Pablo ve a la iglesia y dice que estaba como bien, lo voy a parafrasear, como que estaba bien, un poco como que le escribía, pero le daba un poco de, como que de complicación o incomodidad que sus discípulos o que los hombres del Señor estuviesen discutiendo entre sí y les da este consejo, le dice que deben soportarse hasta que Cristo sea glorificado. Entonces, no es por un ratito, sino que al final se entiende que este fruto tiene que ser eterno para la vida eterna. Amén. Es completo. Y de algún modo, ahí citando lo que dice Bernarda, que en la debilidad Dios nos va a capacitar. Todos aquellos personajes de la Biblia que fueron llamados no eran grandes hombres, así como grandes eruditos en la palabra, pero Dios los capacitó y fue de forma progresiva para glorificar a Dios para la eternidad. Así que eso respondiendo un poco a lo que hablaba Franklin. No sé si, Sí, Pastor, usted tiene algo sí, que agregar. creo que la respuesta está en Filipenses 2:13. Pablo dice, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. El Espíritu Santo, que es quien nos llama, Él va a provocar en nosotros el querer en primer lugar y el hacer. Y lo hace de manera muy práctica y es el testimonio de muchos. Somos atraídos a veces a ciertas áreas. Hay quienes les gusta evangelizar en la calle. Hay algo que el Espíritu Santo está poniendo, un corazón evangelista. ¿Me entiendes? Hay otros, lo digo personalmente, que apasiona la enseñanza. No tanto ir a alcanzar a los perdidos, pero sí la enseñanza. Hay otros que están mirando el campo misionero, quieren ir allá a alcanzar a los que están lejos. Entonces, Dios produce el querer. Creo que la pregunta que le tenemos que hacer a Dios es esto, Señor, ¿para qué soy bueno? Como dicen los mexicanos, ¿para qué soy bueno, Señor? Y es una pregunta muy lógica, Señor. Quiero saber para qué tú me has llamado. ¿Sí? Con propósitos específicos. Llamó a Abraham, como tú has dicho, con propósitos específicos. Llamó a Moisés, llamó a Isaías, todos con propósitos específicos. Entonces, es bueno hacer esta pregunta al Señor. Y el Espíritu Santo nos ha de responder. Señor, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi tarea? ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo produce el querer, viene con el llamado, y el hacer. No tengamos temor de decir, Señor, quiero saber cuál es mi parte en el cuerpo, cuál es mi tarea, cuál es mi área. Y el Señor nos ha de indicar, porque Él es el que llama
y Él es el que indica lo que se tiene que hacer. Respondiendo a la pregunta de Franklin, ¿cómo saber? Él produce el Amén. querer como el hacer. A nosotros nos toca preguntarle, analizarnos a nosotros mismos, ¿dónde me inclino, dónde me siento mejor en la obra del Señor? ¿Qué es lo que me es más fácil hacer? Hay un sentir del Señor que nos está dando una pauta hacia dónde pensar en trabajar en la obra del Señor. Eso con Amén. respecto a la pregunta de Franklin, Filipenses 13. ¿Sabe, pastor? El otro día me pasó, decir, ¿cómo se llama? Como un ejemplo quizá. Me preguntaban una mamá del curso de Joaco, me decían, oye, Cris, y esto se relaciona mucho con lo que usted está hablando. ¿Por qué? Porque decían, ¿sabes qué? Pareciera ser que el colegio va a tomar una decisión de que los de primero a cuarto básico sea una profesora para todas las materias. ¿Qué opinas tú de eso? Entonces yo le decía, bueno. Creo que sería un error, porque finalmente cada persona en sí tiene habilidades o competencias y hay competencias que uno nace, Dios nos capacita o nacemos con esas competencias, con esas habilidades para algo en específico. Entonces, si tú pones a un profesor haciendo lenguaje, matemática, historia, ciencia, inglés, es muy probable que no sea competente en todos y haya hartas debilidades en lo que no es competente y de algún modo va a traer una respuesta a aquellos que está enseñando. No una respuesta positiva, sino que va a haber algo negativo que a lo mejor no van a ser fuertes en eso los niños. Entonces, y respondiendo un poco a lo que usted, o analizando lo que usted estaba hablando, muchas veces nosotros como cristianos queremos abarcar muchas áreas. Y Sí, cuando usted dice, ¿para qué soy bueno? Es importante hacerse esa pregunta porque tenemos que entender de que nosotros como seres humanos no somos buenos para todo y tenemos que Amén. conocernos. Porque, ¿qué pasa? Que eso sí o sí, el hecho de que yo tome esto otro, tome esto, va a traer repercusiones como lo decía en el ejemplo, o sea, si yo tengo una profesora que es seca en matemática, pero pésima en lenguaje o es débil en lenguaje, voy a tener alumnos que van a aprender muy bien lo que es la matemática, pero van a ser débiles en lenguaje. Y creo que esto mismo también se debe pasar a la iglesia, porque a lo mejor somos súper buenos para una cosa, pero somos débiles en otra. Entonces, qué importante es el poder tener esta reflexión interna de decir, Señor, ¿para qué soy bueno? Y porque eso sí o sí va a tener una respuesta en otros. Recordando que este llamado no es tan solo propio, no es lo que yo quiera hacer, porque a lo mejor quiero hacer muchas cosas, pero no, a lo mejor no va a ser beneficioso completamente para otros. Y eso es súper importante, entender que el llamado beneficia a uno personalmente, pero también trae repercusiones positivas o negativas en otro. así Entonces, es. como reflexionando acerca de lo que usted decía. Sin duda que sí. Muy Sí. bien. ¿Alguna consulta, algún comentario más? Esta buenísima clase que nos Oye, entregó Cristel. Pastor, Sí, Mariela, ahí está la profesora. Dios me bendiga. No, voy a felicitar a esa profesora porque estuvo muy claro, explicó. Bueno, pastor, y lo que usted añadió, perfecto, pastor, perfecto. Felicitaciones, Cristi. Un abrazo, Mariela. Dios te bendiga. Saluda a Meme. Gracias, Mariela, gracias. No sé quién Aquí más. estoy, ¿Algo que añadir? Ahí está Meme. aquí estoy escuchando, Chris. Ya que te he escuchado en toda esta prédica que has hecho, toda esta enseñanza, la verdad que me toca repetirme. Oye, porque es que, oye, no sé, le doy gracias al Señor porque, bueno, me llamó pues y el llamado que él me hizo, bueno, ahí estoy. La verdad es que hay muchas áreas en las que yo quiero
trabajar, pero este, no es que todavía no estoy decidido a hacerlo, o no sé cuál es el norte o el sur, no, sí lo sé. Y bueno, escuchando todo esto, tengo un compromiso con Dios que, oye, no sabía que tenía tanto compromiso, ¿entiendes? Entonces, la verdad es que estoy bien con esa prédica que tú has hecho, con esa enseñanza, como que estoy más comprometido que, bueno, pues que no sabía que estaba tan comprometido con Dios. Y ahora en adelante, bueno, voy a hacer como dijo el Señor, bueno, este, que si somos siervos útiles o somos siervos inútiles, porque nada más hacemos lo que nos mandan, no hacemos Amén. más de lo que tenemos que hacer. Entonces, oye, la verdad es que me siento bueno, no sé, como que me dieron un latigazo, porque parece que no estoy haciendo nada. Y entonces el compromiso es muy grande para no hacer nada. Entonces, oye, gracias, Cris, porque me has despertado con esas palabras y esa prédica. Y bueno, el Espíritu Santo también ha tocado mi corazón en ciertas áreas. Y bueno, le doy gracias al Señor por eso. Que yo tengo un grupo yo predico a unos amigos míos porque tengo un grupo, también predico allá en el trabajo cuando estamos comiendo, en la mañana les predico, les leo un versículo y les doy allí, pero no es lo que en realidad quiero hacer otro, comprometerme más, eso es lo que yo quiero. Y bueno, con esta enseñanza que nos está dando el pastor y con esta prédica que tú has dado, bueno, la verdad es que estoy muy comprometido con el Señor y, y bueno, y diré como dijo Isaías, heme aquí, Señor, ¿qué voy a hacer? Gracias, Amén. Cris. Un Te abrazo, felicito. meme. Dios te bendiga. El Amén. llamado es a obedecerle, a responder a ese llamado y también, bueno, a capacitarnos, que el Señor a través del Espíritu Santo nos vaya capacitando también para lo que debemos hacer. Así que eso, pastor, no sé si alguien más. Y Gracias, bueno, Cris. yo le había dado un desafío, pero esto es personal para que se lo lleve para la casa. Y el desafío era el siguiente. Dice, ¿qué paso concreto podría dar esta semana para responder al llamado de Dios en tu vida? ¿Qué paso concreto podrías dar esta semana para responder al llamamiento de Dios en tu vida? Ese es el primero. Y como segundo desafío, que esto es solo personal, ¿cómo puedes animar a otros a descubrir y a responder su propio llamado? Entonces, la idea es que esto usted lo haga, que se lleve como tarea para la casa y pueda ahí desafiarse. ¿Qué paso concreto podría dar esta semana para responder al llamamiento de Dios en su vida? ¿Y cómo puedes animar a otros a descubrir, a descubrir y a responder su propio llamado? Amén. Buen Amén. desafío. Yo quiero animar a todos a descubrir su Sí. llamado haciendo la pregunta, Señor, ¿Para qué soy bueno? ¿para qué soy bueno? Eso es. ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? Dios Amén. llama, ¿no? A algunos se los dijo, a Jeremías se lo dijo, te he llamado para que seas profeta a las naciones. A Abraham se lo dijo, te he llamado para que vayas a formar una nación, a Moisés para que vayas a libertar. Pero si no nos responde claramente, tenemos libertad para hacerle la pregunta. De modo que sirvamos en el lugar Correcto. adecuado y no en el equivocado. Eso Amén. es. Muy bien, damos gracias al Señor. Estamos ya con las 20:22. Muchas David gracias. Núñez, muchas gracias, Cristes. Nos deja pensando en este bendito llamado a la salvación y en el llamado, aquí me sale el punto suspensivo, que dice David, Y en el llamado a servirle, es el en el más llamado a servir. alto honor que podemos tener, invertir nuestras vidas en Cristo. Bendiciones, David. Dios te Gracias. Amén. bendiga a Paula y a ti y a tus niños. Muy bien, gracias, David. Si no hay más que comentar.
vamos a orar dando gracias al Señor por esta preciosa clase, clarísima, Amén. una buena maestra también. Bueno, ahí Sí. nos lleva lejos Sí, porque es terreno, docente, es pues. docente de carrera, Sí. pero gracias al Señor por ello. Vamos a orar, vamos a dar Amén. gracias al Señor. A ver, quiero una mano levantada para bendecir al Señor, dar gracias porque es y rogar que el Señor nos lleve a descansar en esta noche hasta mañana. Sí, Señor. ¿Quién ora? ¿Quién se atreve? Llamado. ¿Quién te ha llamado a Amén. orar? Amén. ¿Quién es ese amén? Eh, Hombre. M. Bueno, oramos para estar despedidos. Bendito Dios, gracias Ok. te damos en esta noche, mi Rey. Sí, Te Señor. bendecimos, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Dios, por esta preciosa palabra que ahora en adelante nos compromete más a seguir, Señor Dios mío, predicando tu palabra, mi Rey. Bendito Dios, no hemos descubierto todavía en tanto tiempo, Dios. Si a cada uno de ellos tú lo llamaste a su tiempo, Señor Dios mío, yo creo que este es mi tiempo. En el nombre de Jesucristo, Señor mi Dios, ayúdanos a seguir adelante. Bendito Dios, danos la fuerza, Señor Dios mío, la sabiduría para poder llegarle a otras personas y ser de bendición para ellos, Señor. Llevando tu palabra, llevando, Señor Dios mío, este mensaje, Dios, que es de salvación, Señor Dios mío, para estas almas, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendice a nuestro pastor, a nuestra pastora y a cada hermano, Señor Dios mío, de la iglesia, Dios. A Cris personalmente, Señor, porque nos ha traído, Señor, esta palabra tan preciosa, linda y bella, Señor Dios mío, que nos compromete para seguir adelante, Señor mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Gracias, Ahora en Señor. cámara, por favor, para despedirnos. Buenas Buenas noches. noches. Bendiciones. Gracias, Cris. Besitos a todos. Gracias, Cris. Gracias. Dios bendiga a todos ustedes. Chao, pastor. Chao, Cris. Muchas gracias por la clase. Chaito, estuvo hermosa Chao, la chao. palabra.